Hoy vamos a meternos de lleno en un periodo que de verdad cambió el destino de una nación, el gran giro económico de Chile. Y esa es justamente la pregunta clave de todo esto. Vamos a explorar un periodo que no solo cambió las cifras, sino que transformó por completo el ADN económico de Chile. A ver que quede claro, esto no pasó por casualidad, no fue una simple reacción a la crisis, fue una decisión consciente de cambiar las reglas del juego, una apuesta muy audaz en un mundo que estaba patas para arriba. Empecemos. Bueno, y aquí es donde empieza todo. Pensemos en el contexto. La Gran Depresión había, digamos, congelado el comercio mundial. Chile se encontró en una encrucijada y el gobierno tuvo que hacer algo. Pasó de ser un simple espectador a ser el protagonista de la economía. La imagen es casi como de película, ¿no? Un tablero de control gigante, lleno de palancas que antes nadie se atrevía a tocar. Bueno, de repente el Estado se sentó en esa silla y empezó a moverlas todas, decidiendo qué se producía, a qué precio y quién podía venderlo. Pero, claro, uno se pregunta, ¿cómo se hace eso en la práctica? No basta con querer controlar la economía. Hacen falta herramientas, instituciones con poder real. Y Chile, bueno, las creó prácticamente de la nada. Para esto se crearon organismos con un poder que, si lo pensamos hoy, es casi increíble. Organismos capaces de decidir el futuro de industrias enteras. Vamos a conocer a los dos más importantes. Ojo con este nombre, el comisariato, porque su poder era tremendo. Podían llegar a una fábrica y decir, mire, desde hoy usted va a producir esto a este precio y en esta cantidad. Y si el dueño se negaba, pues el Estado simplemente podía tomar el control del negocio. Así de simple. Y luego estaba el campo. Para ellos se creó esta junta. Su poder era quizás un poco más sutil, no tan directo, pero igual de decisivo. Con solo prohibir una exportación podían definir si un agricultor ganaba o perdía dinero ese año. Imaginen el impacto. Entonces, para que nos hagamos una idea, el Estado tenía en sus manos un control casi total, desde fijar el precio del pan hasta decidir qué finca podía o no vender su cosecha fuera del país. Un nivel de intervención enorme y sobre todo muy discrecional. Claro, cuando se mueve tanto el tablero es inevitable. Siempre hay ganadores y perdedores muy claros. La economía chilena en la práctica se partió en dos. Y aquí se ve perfecto el contraste. Por un lado teníamos a la industria, que era como la niña mimada, la gran campeona protegida por el Estado, y por el otro la agricultura, el caballo de batalla al que se le pedía de todo, que alimentara al país a bajo costo, pero sacrificando su propia ganancia. Pero a ver, esto no es solo una impresión. Los números son impactantes. En 1940 la industria creció casi un 16%. Mientras tanto, la agricultura se contrajo un 3%. La brecha es abismal. Y esto, por supuesto, tuvo consecuencias muy concretas. Con una agricultura así de golpeada, la producción de alimentos por persona, de hecho, empezó a bajar. Y aquí viene la paradoja. Chile, un país agrícola, tuvo que empezar a usar sus divisas, su dinero, para importar comida. Uno podría pensar que con todo este poder, el Estado habría aprovechado para hacer grandes reformas sociales, ¿no? Pues no tanto. Programas como la reforma agraria, por ejemplo, tuvieron un impacto mínimo. Se adquirió menos del 2% de la tierra. Fue, como se dice, una gota en el océano. La razón, principalmente falta de fondos. Y bueno, no podemos hablar de economía sin hablar de política, porque todo esto estaba pasando mientras se gestaba un cambio y un evento trágico en 1938 iba a acelerarlo todo de una forma que nadie vio venir. Todo parecía indicar que el candidato del gobierno, Gustavo Ross, iba a ganar la elección. Era el favorito. Pero entonces ocurrió la llamada masacre del Seguro Obrero. La indignación en todo el país fue tan grande que cambió por completo el juego político. Al final, quien ganó por un margen muy pequeño fue el candidato de la oposición, Pedro Aguirre Cerda. Y aquí lo importante es entender que esto fue más que una noticia trágica. Fue el detonante, el catalizador que puso en el poder a un gobierno con una visión todavía más radical sobre el rol del Estado en la economía. El nuevo presidente, Aguirre Cerda, tenía un plan clarísimo: industrializar el país. Pero para eso necesitaba una herramienta nueva, mucho más poderosa. Y por una de esas ironías trágicas de la historia, fue un desastre natural el que le abrió la puerta. La cosa es que el presidente tenía la visión, la idea, pero chocaba contra un muro en el Congreso.
Sus planes para crear una gran agencia estatal de desarrollo estaban totalmente frenados. La oposición política no quería darle más poder al gobierno. Y punto. Y entonces pasó lo impensable. El 24 de enero de 1939, un terremoto devastador, el peor de la historia de Chile, sacudió la zona de Chillán. La tragedia fue de tal magnitud que, de repente, la resistencia política a los planes del presidente se hizo polvo. La urgencia de la reconstrucción lo cambió todo. Y de esas cenizas, literalmente, nació la Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción. Y ojo, no era una agencia más, era el motor, un banco de inversión del Estado diseñado para planificar, financiar y ejecutar la industrialización de Chile por décadas. Su creación es realmente el clímax de esta historia. Bueno, y así llegamos a 1940. Han pasado 5 años de cambios radicales, de tragedias, de giros políticos inesperados. ¿Cómo quedó la foto final? ¿Cuál era la nueva realidad económica de Chile? El panorama es sin duda uno de contrastes. Por un lado, un sector industrial que estaba, literalmente, en auge, un éxito rotundo. Pero, por otro lado, un sector agrícola estancado. Las exportaciones seguían sin recuperarse del todo, y un viejo fantasma, la inflación, estaba de vuelta. Y en medio de todo esto, un Estado gigante, más poderoso que nunca, como el centro indiscutible de toda la economía. Chile había elegido un camino. Una apuesta muy clara por un modelo de desarrollo dirigido por el Estado. Las bases para las siguientes décadas ya estaban puestas. La gran pregunta era, ¿a dónde iba a llevar finalmente este nuevo camino?